aquí, muchachos. Vamos a reconocer, les había preguntado yo que de los principales mecanismos de resistencia son que las bacterias son inactivadas por enzimas. En este caso, por ejemplo, las más importantes son las beta-lactamasas, porque usamos muchos beta-lactámicos. Si usamos gel, le hace nada a la gentamicina, quizá. Sí tenemos enzimas que le meten una metilación metilan la gentamicina o hacen algunos cambios. Pero entonces lo más importante es que si usamos beta-lactámico, las beta-lactamasas es de lo más importante. Y aquí están los mecanismos de beta-lactamasa. Otro que no son enzimáticos y son cambios en la estructura de la membrana es que se cierran las porinas, que son poros donde entran los antibióticos, y se cierran las porinas. Y entonces ese cierre de las porinas trae como consecuencia que no entre el antibiótico dentro, porque haces cambios en las porinas. Otro es enzimas, también enzimas como las beta-lactamasas, pero que modifican el antibiótico porque le meten un anillo de anilato, un fosforilato, una acetilación, que es con manejar hidrógeno, agua, etcétera. O que les modificas en las quinolonas la enzima, las mutaciones en la topoisomerasa, ¿sí? Son cambios genéticos. O que cuando ya entró, por ejemplo, aquí entra el antibiótico, entra la bacteria circular, tienes un mecanismo para escupir al antibiótico hacia afuera, se llaman bombas de flujo. Entonces, quizá ustedes no lo tenían claro, pero es muy sencillo. Estos son los mecanismos básicos de resistencia que hay. Es inactivar al antibiótico con enzimas, no dejarlo entrar con modificaciones de las porinas o modificar con otro tipo de sustancias, modificar al antibiótico, o si ya entró, lo sacas, lo expulsas con bombas de flujo. Eso es bien importante, no tener esos cuatro, sí. Hay otros que por competencia inhibes el crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, cuando usas las trimetoprim-sulfametoxazol, el trimetoprim-sulfametoxazol es un inhibidor del uracilo. Entonces, el uracilo es uno de los nucleótidos para que se sinteticen las bacterias adenina, guanina, citosina y timina, ¿verdad? Entonces, el uracilo en las bacterias que tienen RNA sustituye, creo, a la timina. Entonces, pues en vez de poner el uracilo y que son derivados de los folatos, tú les pones inhibidores de los folatos por competencia y la bacteria está agarrando tu trimetoprim-sulfa y está haciendo ladrillos falsos. Está haciendo, en vez de agarrar el uracilo, agarra el trimetoprim-sulfametoxazol, por decirlo así, para que lo entiendan. Entonces, también las bacterias tienen diferentes mecanismos. Estamos revisando mecanismos de resistencia y hay varias clasificaciones. Esta es la clasificación de Ambler. Se dividen en clase A, B, C y D. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Una de mis compañeras dice que está en sala de espera, que si la puede aceptar. Pobrecita, sí. Hombre, no solo ella, hay 3 compañeros. Sí, ya. Gracias por avisarme, hija. Gracias. Al contrario, gracias por avisarme. ¿Está bien? Entonces, nosotros cuando vemos a las bacterias, hablando, por ejemplo, de las enzimas, las enzimas de la resistencia bacteriana, para las muchachas que acaban de entrar, son los mecanismos, les digo, de enzimas, como si usas beta-lactámico, beta-lactamasa, aquí están las beta-lactamasas. Y entonces dentro de los beta-lactámicos hay un chorro: penicilinas, ampicilina, las que le pegan a pseudomonas, carbencilina, las cefalosporinas de primera, quinta generación, los corbapenems y astronam y monobactams. Esa es todo, los beta-lactamasas le pegan a todo. Aquí, por ejemplo, dice uno, verona es metalobeta-lactamasa, imipenem, veroma, imipenem, metalobeta-lactamasa, y el imipenem es un carbapenem.
imipenemasas, hay aquí todavía no se urgía la Sao Paulo, Sao Paulo, metalo-betalactamasa, bueno, muchos. Aquí hay cambios no enzimáticos de este tipo, sino que se cierran los poritos y no entran los antibióticos, no entran. Los antibióticos están representados con estos cuadritos en este diagrama. No pueden entrar porque cierran las porinas. Eso lo hace mucho las pseudomonas, por ejemplo. Y luego enzimas que modifican a los antibióticos, los adenilan, los acetilan, los fosforilan. Y pues esos a veces suceden muchos bichos. Y las bombas de flujo, por ejemplo, las bombas de flujo, entra el antibiótico y fabrica una bomba de flujo la bacteria malandra y echa el antibiótico para afuera. Los sistemas MEX se llaman. Y pues algunos fármacos tienen el mecanismo predominante, por ejemplo, Pseudomonas tiene mucho con relación a las bombas de flujo. Pseudomonas cierra mucho sus bombas de flujo. Y si tienes un antibiótico que altere esto, pues va a hacer que tus pseudomonas te la vas a echar, ¿sí? Bueno, entonces son unos ejemplos, por ejemplo. Pero entonces son tantos los mecanismos de activación de los mecanismos de resistencia que las beta-lactamasas, o sea, las beta-lactamasas son los antibióticos que rompen a las penicilinas, se clasifican según dos grupos, el grupo de clasificación de Ambler y la clasificación de Bush-Jacobi. Entonces Bush-Jacobi, Bush-Jacobi, como el presidente de Estados Unidos, Bush, ¿sí? Y la de Ambler es la más usada en clases A, B, C, D. No es parte de la clase habla específicamente de todas una de ellas, pero cuando tienes clase A, híjole, los ejemplos de tratamiento ya nomás haces carbapenems y piperacillin tazobactam. Esto es, vámonos, usa esto y trata de no usar el carbapenem. Los grupos C, que son cefalonosporinasas, usar el cefepime y evitar el carbapenem. Esto es hasta hace poco, con unos 2015, acaba de salir la guía de recomendación 2021 por la doctora Tama. Las clase A con carbapenemasas, ya nomás quizá el carbapenem y quizá otros como las ceftazima vivactam, ceftalozano tazobactam, quizá, pero más bien cefta vivactam, savicefta, carísimo. Y luego la nueva Delhi, híjole, aquí ya está bien dividido el carbapenem, quizá con un fármaco que se llama Astrenam. Y en las clases Oxos 48, quizá los carbapenémicos son los únicos. O sea, es bien casi complicado esto, ¿eh? Esto es lo que generalmente tenemos en los hospitales. Esta plática está del 2017, 2018 y 2019. Y ahorita en el Seguro Social, tristemente, tenemos muy poco ya de esto. Tenemos carbapenem, se están usando a pasto, pero hay muy poco también. Entonces estamos llegando al último esquema de antibióticos, que es la colistina, y que es malo el tratamiento con la colistina para los gram negativos. Todos estos son contra gram negativos, miren. Segunda, tercera, cuarta, quinta. No puse las de primera porque no le pegan a gram positivo. Cefalosporinas, es bien común. Ceftriaxona, doctor, dele ceftazidima, doctor, y se usan horriblemente en los hospitales. Entonces, es una reflexión en donde nosotros, para determinar qué tipo de medicamento usamos, cuando se están haciendo más resistencia de medicamentos, como usamos mucho antibiótico, tenemos más gram negativos, multiresistentes, y es un reto al clínico porque tienes que decir cuál será, y luego reto laboratorio porque lo tienes que detectar. Entonces, como no tenemos a veces laboratorio ni laboratorio, y el clínico pues le da algo para que no se muera, entonces haces una propia probabilidad de tratamiento inapropiado con sobreutilización, con efectos secundarios, y al usar muchos antibióticos generan más resistencia, aumenta la resistencia bacteriana, aumenta la mortalidad, los costos y falla terapéutica. Debemos tener mecanismos de detección de la multidrogoresistencia. Entonces, estos son casos clínicos, con nomás les digo este paciente, nomás para que vean
si yo le doy actividad, perdón, si lo hago hacia atrás, yo pensaba que iba a tener esto, pero este bicho que tenía yo era resistente a todo. Mira, perdón, es resistente a todo, véanlo aquí. No es un sensible a uno, la colistina, entonces tú dices, es resistente a más de 3 y sensible a menos de 2 grupos de antibiótico. Ahí está, resistente a casi todo, nomás es susceptible a las colistinas. Entonces es de resistencia extensa. Y cuando es pan-drug resistente, o sea, a todo, resistente a todos los grupos. Entonces, en estos casos es bien difícil los tratamientos. El último recurso para gram negativos, dice, ¿cuál es el último? Y bueno, ustedes no es para que lo sepan, pero nosotros usamos mucho el carbapenem, que todavía es efectivo, pero los últimos son las polimixinas, las tetraciclinas, perdón, y podremos usar colistina, la polimixina, las polimixinas, la colistina, pero en el 2016 salieron estos estudios donde teníamos bacteria resistente al último recurso de antibióticos que hay en el mundo y apareció en una E. coli en los Estados Unidos con cepas resistentes a colistina. Híjole, tremendo, ¿eh? Resistente a colistina. Ya, estos pacientes tenían una infección leve en la orina, de 17 pacientes se murieron 7 y jóvenes unos, ¿sí? Entonces tenemos que preservar los carbapenems y la colistina, no usarlos. Y la colistina tristemente ya también dice, le pego y ya no se usa la colistina porque salió malona. Los agentes que tenemos pues son estos nuevos agentes que hay para manejar como la plazomicina, el cefdiericol, el meropenem, el ceftazidima, vivactam, ceftolozano, tazobactam. Son los fármacos que ahorita están. En México tuvo que salir porque se les contaminó con Rotia, una bacteria a nivel mundial. Meropenem, vaborbactam no ha entrado a México, el cefdiericol no ha entrado a México, la plazomicina estaba queriendo entrar a México, pero ahorita la COFEPRIS no la deja. Entonces tenemos muy pocas opciones de tratamientos. Yo les diría cómo podemos hacer para que no tengamos problemas con estos manejos inadecuados de antibióticos es reducir los programas, hacer programas de vigilancia de antibióticos, se les llama stewardship de antibióticos, y en esto se reduce el uso inapropiado de antibióticos. Aquí no es para que anotaran, era nomás para que se den cuenta cómo se mejora el uso en el paciente correcto, el tiempo correcto, la dosis correcta y la duración correcta, nada más. ¿Sí? Sí, entonces disminuir la resistencia bacteriana, tienes que hacer cultivo, ver qué bicho es y si conoces el bicho rápidamente lo vas a optimizar, sí, porque sabes qué bicho y no lo manejas a lo tonto el fármaco. Entonces, este es un Arturito Casadeval, hizo una evaluación, dice Arturo, escribe en 2017 que cuando hace 30 años, dice, cuando yo estaba hace 30 años iniciaba la resistencia bacteriana y yo veía que la infectología en los años 90 decía, él ya notaba menor deficiencia de antibióticos, decía, mi herramienta para ser infectólogo son los antibióticos, son menos efectivos, hay nuevas enfermedades, 335 de 1940 a 2006, 335 nuevas enfermedades infecciosas, hay reemergencia de enfermedades viejas como la tuberculosis que vuelve a salir, y ahora el huésped es diferente, hay huéspedes con VIH que no había antes VIH, hay con cáncer que reciben fármacos que los inmunocomprometen, con reuma que los inmunocomprometen. A agréganle que existen antibióticos de amplio espectro y baja toxicidad que los usa cualquier gente, como el imipenem, que surgió en 1985, que es un carbapenem, o sea, un fármaco antes de la colistina, y lo usan todos, métele imipenem. Entonces trae como un mal hábito que dice la cultura de hacer el empirismo en el uso de antibióticos, y se sacrifica el diagnóstico y se acepta que tengamos un ambiente de resistencia, se le llama resistoma. Hoy dice, en cambio los cardiólogos pueden seguir usando propanolol para la arritmia, pueden usando digoxina, pueden usar furosemida, y son los fármacos que han usado toda la vida, ¿sí? En cambio nosotros los fármacos que tenemos se están acabando.
Entonces, esto es lo que pasa con la resistencia antibiótica. Ya vamos a terminar casi. La visión, ese es un estudio que hizo Emilio Busa. Él es amigo mío. Iba a trabajar con él en Madrid, pero por situaciones de la vida pues ya no me lo permitieron ir. Entonces, vean, en los años para el 2050 en el mundo, el número de infecciones, estas muertes atribuibles cada año debido a resistencia antibiótica en el mundo, y cuando tú sumas muertes por año por resistencia antibiótica y otras causas para el 2050, la causa más importante de muerte a nivel global es las infecciones resistentes a antibióticos, sí, con un OR de 10 veces de probabilidad. Entonces, con esto les digo que está bien, tremendo la onda de la resistencia. Si usamos los antibióticos debemos usarlos bien. En 2 minutos, ¿cómo creen que pueden usar bien el antibiótico, muchachos? Hagan de cuenta que tiene un paciente con una sepsis. ¿Cómo lo usarían bien? ¿Cómo creen? ¿Deben tomar cultivos, sí o no? Sería la pregunta. ¿Cultivan al paciente o no lo cultivan? Yo diría que sí. Excelente, siempre. Ahora, la otra pregunta es, ¿antes o después de los antibióticos cultivan? Antes. Antes. Excelente, antes. Muy bien. Si ya le diste antibiótico, le puedes hacer algún estudio de la sangre donde vaya el bicho, si está bacterémico y detectes el material genético del bicho muerto, es la pregunta. ¿Puedes hacer alguna tecnología para detectar el material genético del bicho muerto o que ya usaste el antibiótico? ¿Sí o no? ¿Se podrá con un PCR? Una PCR, excelente. Con una PCR se llama Ceftifaz, el paciente ya le diste antibiótico, tómale un Ceftifaz, no importa. Y a lo mejor el bicho todavía trae pedacitos en la sangre, lo amplificas, es un estafilococo aureus. Hace poquito me hablaron, ¿ya le pusiste antibióticos? Sí, no manches, güey, tómale un cultivo rápido, como quiera, y métele como quiera un Ceftifaz. Crecieron los bichos y justificamos el antibiótico. ¿Está bien? Ok. ¿Creen que sí? ¿En cuánto tiempo crece un cultivo normal, muchachos, de los pacientes que andan, metes en los botecitos para cultivar? ¿En cuánto tiempo tarda? ¿Quién me dice? Una bacteria común y corriente, una E. coli, un estafilococo, ¿en cuánto tiempo crece de incubación? 24 horas. No, 24, 48. 72 horas, 48, 72, hasta 5 o 7 días. Y Bruselas hasta 3 semanas. Entonces, ¿qué tecnología debemos emplear? Esa está bien, pero ¿cuál otra le puedes sumar? El PCR. El PCR, todos los Ceftifaz, todas las tecnologías de amplificación, el film array, todo eso, para amplificarte rápido las muestras, ¿sí? Entonces se llaman metagenomics y metabolomics. Entonces eso hace, por ejemplo, en la sangre de todo el material genético de las células, puedes encontrar una secuencia que sea de una bacteria y le encuentra una en 20 millones de muestras de material genético, se llama metagenomics. Metagenomics, una secuencia que sea complementaria a un bicho que estés buscando. Entonces tú tienes ya un aparato que detecta los 30 principales de las bacterias en un paciente grave y lo metes en metagenomics, se llama, y boom, encuentras rápidamente y te dicen, es esto, padrísimo. ¿Saben cuántos metagenomics hay en México? Para que vean que somos un país que le está echando ganas ahorita con el INSABI. 0. ¿Saben cuántos equipos malditos tenemos con el INSABI? Teníamos unos 20, ahora quedan menos de 5. O sea, claro, esto no lo entiende un campesinito, ¿verdad? Pero les digo así. Muchachos, ya va a empezar su clase de ustedes, me siento mal. Les agradezco mucho el tiempo que dieron para venir a este momento. Y les hablé de la neumonía, ¿verdad? Hablamos de neumonía. Les voy a pedir que estudien para la próxima, para el día de mañana, meningoencefalitis bacteriana, meningitis bacteriana, por favor. Estudien en el short course, por favor. Sí, infecciones del sistema nervioso central, la meningitis. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Órale, pues. Okay. Gracias. Gracias por esperarme. Fue